Sí, a eso apuntaba. Recién cuando hablábamos con Carlos, qué título ponerle a la columna, y ahora voy a explicar por qué. Primero la necesidad antes que el derecho, justamente. ¿Y por qué? Bueno, si nosotros ponemos énfasis en el derecho y no en la necesidad, caemos en el riesgo del academicismo y de, digamos, vaciar de contenido político a la misma necesidad. Porque entonces si el derecho no lo consagró, o si hay una interpretación doctrinaria o jurisprudencial que está en contra del derecho, la huelga, por ejemplo, el derecho de protesta, el que quieras tomar, entonces, ¿qué? No existe. Y esto, o no existe, no le ponemos énfasis. Por eso digo el academicismo o la extinción de la necesidad por derecha o izquierda. Si nosotros ponemos el ojo, como lo puso Eva, en la necesidad, entonces vamos a tener la preeminencia de la política por sobre la estructura normativa. Uh-huh. Todos los derechos, regularmente o casi en general, casi siempre fueron un delito, con anterioridad a ser sancionados o consagrados. La huelga, vamos a otra disciplina, claro. El divorcio, o un acto ilícito, un delito o un acto ilícito. El mismo derecho de libre asociación con fines útiles. Sí, un trabajo, que es la esclavitud. Exactamente. Entonces, por eso digo, ojo, muy la bueno. Necesidad, ponerle el énfasis en la necesidad, es poner el énfasis en la política. Es no creer que necesitamos de manera colonizadora el reconocimiento de un derecho para pelear o disputar por la dignidad de las personas. No, esto no se me ocurrió a mí. Les cuento un poco el porque se lo escuché al padre Carlos Acaputo, presbítero, el titular de la Pastoral Social, que lo invitamos a hablar con motivo de la Noche de las Corbatas, que ahora iba a hablar justamente de eso, y él mencionaba esto. Primero la necesidad, después el derecho. Pues claro, éramos en ese congreso muchos abogados y abogadas, y cuando habla desde una perspectiva solo de la disciplina, se pierde, digamos, lo real. No deja permear lo interdisciplinario. Y también perdés el fin, Amado, algo que vos decís esto, siempre. Creemos, en este caso, que nuestra disciplina es el fin, y nuestra disciplina es un instrumento más. Claro. Del mismo modo que la economía tiene sus instrumentos. ¿Dónde está el fin? Sobre todo en una sociedad que cada vez deshumaniza más y mercantiliza más. Total. Entonces, no tengamos miedo a decir, hay una necesidad. Entonces, es en contra del derecho. Pues ya los romanos hablaban de las costumbras contra legem, que eran en contra de la ley. Cuando esa costumbre en contra de la ley se hace recurrente, se hace repetitiva y hay un deseo social de que eso necesita una cobertura, entonces se transforma el derecho. No estoy llamando a romper con el orden jurídico. Lo que estoy diciendo es que efectivamente la pata judicial es actualmente, como dice Rinco, al que le mandamos un besazo enorme. Trasandino. Trasandino es un grupo de tareas, el grupo de tareas que antes eran los milicos. Claro. Son un instrumento de ese poder real. De ese poder que en alianza hoy en día con un poder transnacional, que tiene mayor poder justamente que un mismo Estado, nos saca los recursos estratégicos, los puertos, los canales, el agua dulce, el transporte de gas. Entonces, ¿qué diferencia hay con el latifundio amado del siglo XIX con el actual latifundio, digamos, extranjero? O que a través de ONGs o de fideicomisos tenemos a otros estados dentro de nuestro estado. Uh-huh. Hablo un poquito de lo que quería hablar, que era de esto. Primero la necesidad, el derecho después. Porque vamos a tener una perspectiva política. Si no, nos vamos a quedar haciendo protocolos de cómo sortear el protocolo de Bullrich. Claro. Y empezamos a jugar el emblaje del enemigo. A mí eso me come la cabeza realmente. ¿Cómo nos han domesticado? Cristina diría, qué vocación de colonia, hermano. No queremos más vocación de colonia. Y para salir de la vocación de colonia, estamos en un momento en donde bajó la marea y se ve quiénes son enanos y dónde están las convicciones de cada uno y cada una. Porque miedo, temor, desazón, tenemos todos y todas. Pero en estos momentos en donde surgen las madres, las abuelas,
los militantes, los sueños, porque si no nos convierten en tecnócratas. Y voy un poquito a esto de la noche de las corbatas, porque tiene que ver, Amado. La noche de las corbatas, para nuestra oyentada y para los que no saben, o las que no saben, sucedió entre el 6 y el 8 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. Así es. En el marco de la dictadura cívico-militar hubo un plan sistemático, y esto es lo importante, hubo una sistematicidad en la desaparición de abogados laboralistas. Después nos llamaron narcomenudadores y mafiosos. ¿Pero por qué abogados laboralistas? Más allá de que el 6 de julio está consagrado por ley como el día víctima del abogado víctima del terrorismo dictado y el 7 de julio el día del abogado laboralista. Ley 27115, instancias de Héctor Recalde, del año 2014. Porque esos abogados, en Mar del Plata, una ciudad pujante, bueno, acá tenemos un marplatense, una ciudad con industria textil, pesquera, también, pujante, había abogados que defendían a esos trabajadores, y esos abogados, Arestín, Alais, Fresneda, Candeloro, Centeno, el titular, el creador de la ley de contrato de trabajo, eran abogados laboralistas que con distinta afiliación política, pero muy distinta, defendían laburantes en ese marco. Y la estructura cívico-militar lo que vino fue a desmantelar ese estado de bienestar de derechos y a instaurar un modelo económico en donde la industria, la producción, no hacían falta, y sí hacía falta una ley de entidades financieras, ahí está la estructura normativa, y una economía rentística financiera. Bueno, en ese momento los milicos, cuando los llevaron a la cueva, al centro clandestino que operaba en Mar del Plata, lo que les dijeron en la mesa de tortura es que la ley eran ellos. Ahora la ley somos nosotros. Se lo dijeron así. Se los dijeron así en La Picana. Esto, la mujer de Candeloro, ahora después le voy a hacer justicia a su nombre, Vive, que escuchó su último grito a su marido, al papá de sus hijos. ¿Los secuestraron a los dos? Sí, los secuestraron a los dos, ella violada, por supuesto, escuchó justamente esto. Ahora la ley somos nosotros, en la mesa de tortura. Esa sustitución del poder militar por hoy, lo que es el poder judicial de persecución. Y recordaba que lo sacó a colación una nota, que el secretario de Asuntos Institucionales de la dictadura, creo que Ruiz Palacio se llamaba, cuando el Colegio de Abogados de Mar del Plata fue a consultar por estos abogados, les mencionaba los nombres y Ruiz Palacio les decía maoísta, leninista, por ejemplo, vudú, leninista, peronista. Entonces, cuando no nos damos cuenta... Tenían toda la tira... Que esa estigmatización es la narrativa de cobertura para poder deshumanizar y decir, algo habrán hecho, bien muertos están, y la cobardía, Amado. La cobardía del que no se atreve a decir, creo que están bien muertos. Me van a disculpar, es algo personal, estamos todos con mucha desazón, pero la derecha dice que hay una grieta moral. Yo efectivamente creo que hay una grieta moral. Claro. Y la grieta moral está en que no te importe que caen a patadas a los viejos, que digas algo habrán hecho, no se procuraron una buena vejez, como yo he escuchado decir, o simplemente que no te importe que le saquen las pensiones a las personas con discapacidad. Eso habla, no de si sos o no sos peronista, que te cagues en lo que le pasa al otro. Y a mí me parece que si una dictadura cívico-militar fue posible, y también con un lucha y vuelve fue posible el retorno de la democracia, fue porque hubo una grieta moral. De los que defendían la vida, efectivamente defendían la vida de la dignidad, y los que querían realmente la supresión del otro. Y a mí me parece que está el ánimo militante. No podemos perder la esperanza en ese sentido. Las madres y las abuelas nos enseñaron a luchar por la vida. Y la vida implica que todos seamos felices y podamos comer, por lo menos. Que podamos vivir libres. Y lo recordamos ahora, el 9 de julio, porque la libertad es como el poder. Es una relación. Y si a vos te tienen sometido con una deuda y sujetado y no podés morfar, no sos libre. No sos libre con la mente. Así que en recuerdo, cierro con esto y les cuento que hicimos en la bancaria, gracias a la generosidad de Sergio Palacio, qué bueno, con la corriente de abogados y abogadas laboralistas, 7 de julio, en conmemoración a la Noche de las Corbatas, de la que presido, una jornada
en donde invitamos a todos los espacios, a muchos de los espacios más importantes de laboralistas. Y logramos unir, más allá de las diferencias. Uh-huh. Porque estamos en un momento en que si no podemos mostrar esa nobleza de la unión con una agenda, el respeto y la dignidad de los laburantes, los que estamos en contra de la dictadura, con el fascismo no se negocia. No queremos a la dictadura, en ese sentido. Pero también a jueces y juezas, o ex jueces que nos vinieron a hablar sobre un poder judicial popular. Y en tercer lugar, un panel sindical en el que estuvo también Abel Furlan, y cuenta esta persecución sindical y cómo van quebrando los sindicatos también, ¿no? Qué bien. No permitamos que nos quiebren. Y esto, ahora que está bajando la marea, que nos queda poco, que vemos las cabezas de todos los enanos y las enanas, reivindiquemos de manera necia las convicciones por la dignidad, por nuestros pibes, por nuestras pibas, y siempre yendo para adelante en ese sentido. Probablemente no lo veamos, pero va a valer la pena. Así que cerramos con el tema de, tendría que ser a mi estilo romántico. Se lo dedico a Rinco, que él elegiría el mismo que yo. Libre, de Nino Bravo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal